Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Este es su programa Educación al Día, que se emite todas las noches a las 7:30 por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co, con retransmisión a las 12 del mediodía. Escuchemos al abogado Giovanni López Quintero en un conversatorio que hizo recientemente por sus canales. Habló de la sanción por mora y también del derecho que tienen los educadores provisionales. Aquí lo tenemos. Escuchemos al abogado Giovanni López Quintero en su programa Educación al Día. Les habla el abogado Giovanni López Quintero. En pandemia, a todos los docentes de este departamento les adelantaron de manera ilegal las vacaciones. Inmediatamente comenzó el tema de la medida establecida por el gobierno nacional de las medidas de excepción para el confinamiento obligatorio. Como el adelantamiento de las vacaciones fue irregular y fue ilegal, como abogado fui y demandé la resolución que modificó el calendario académico para el departamento de Risaralda, y el Tribunal Administrativo de este departamento acaba de decretar su nulidad, volviendo las cosas al estado inmediatamente anterior. No solamente es el primer fallo que se profiere en ese sentido para los docentes de Colombia, que más temprano que tarde recuperarán sus vacaciones, porque como oficina de abogados López Quintero siempre le dijimos a los maestros de Colombia que los defenderíamos en esta inusual situación. Por eso quiero decirle a todos los docentes del departamento de Risaralda que los felicito, que en los próximos días de manera respetuosa estaremos notificando esto al Sindicato de Educadores de Risaralda para que tome las medidas pertinentes, y recuperamos 15 días de salario que el gobierno nacional le hurtó a los maestros de este departamento. Como es el primer fallo en Colombia, tendrán que venir los próximos fallos del resto de tribunales del país en este sentido. Yo los felicito, les agradezco la confianza que han tenido en nosotros, y ustedes saben que en López Quintero, abogados asociados, somos la garantía para que la defensa de los derechos del magisterio colombiano. Muchas gracias, un abrazo gigante. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Si tu lavadora suena como pista de reggaetón o tu horno hace corto como el beat de esta canción, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Si la llama de tu gas no es azul como el cielo y tu calentador deja el agua como el hielo, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Estamos de aniversario. Agenda tus servicios con EPM a tu puerta hasta el 20 de mayo y disfruta de los descuentos y promociones que tenemos para ti. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Seguimos, oyentes amables, en su programa Educación al Día. Este programa se emite todas las noches por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co a las 7:30 y se retransmite al siguiente día a las 12 del mediodía. Escuchemos al abogado José Eduardo Ortiz, quien hace referencia al tema de las cesantías, sobre todo al derecho que tienen los educadores territoriales vinculados antes de 1990. Aquí está el abogado de Asleyes, maestro legal, doctor José Eduardo Ortiz. Buenas noches. En esta oportunidad queremos tratar un tema referente a las cesantías de los maestros.
y específicamente saber cuándo una cesantía de un maestro es retroactiva o es anualizada. ¿Sí? Tengamos en cuenta que los maestros vinculados desde 1990, ¿sí?, y vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, tienen cesantías anualizadas, es decir, corresponden a un año de salario y se les paga un interés del DTF de cada año, ¿sí?, sobre saldos acumulados a 31 de diciembre. Ese es el sistema nuevo. Sin embargo, maestros vinculados a antes del 90, territoriales, excepto los nacionales, tenían derecho a unas cesantías que eran muy buenas porque era una fórmula multiplicativa. Es decir, esas cesantías corresponden a multiplicar el último salario con todos los factores salariales por el tiempo de servicio. ¿Sí? Eso prácticamente en el 90 se acabó. Sin embargo, hay casos muy interesantes de maestros que, habiendo sido vinculados por municipios o departamentos con recursos propios antes de 1990, posteriormente fueron vinculados nuevamente en el cargo que ya venían desempeñando bajo las modalidades de maestros, digamos, financiados o cofinanciados, que fueron fórmulas que dio el Ministerio de Educación para aliviar el pago de las nóminas y de las prestaciones sociales de estos maestros. Entonces, muchos alcaldes les hicieron trampa a la nación y, viniendo el maestro vinculado con recursos propios, prácticamente lo volvieron a nombrar. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, si el maestro demuestra que fue vinculado por la entidad territorial y que no fue desvinculado ningún día, sino que después fue pasado a una plaza financiada o cofinanciada, puede recuperar el régimen de cesantías retroactivo. Es bien importante porque hemos encontrado en muchos casos en el país de que maestros, esas afiliaciones se hicieron a la carrera, no se consolidaron de buena forma los pasivos prestacionales, porque para afiliar estos maestros debía hacerse un estudio de cuánto le debía a cada maestro por concepto de cesantías y pensiones el municipio o el departamento, porque a partir de la afiliación quien asumía el pago era el Fondo Prestacional del Magisterio. Entonces, en muchos casos no se hicieron los estudios adecuados, se desconocieron cesantías retroactivas a maestros. Los maestros en ese momento no se dieron cuenta porque para ellos fue un gran logro lograr conseguir la afiliación al Fondo Prestacional del Magisterio. Pero ahora estamos mirando que hay muchos casos de maestros que bien pueden tener derecho a cesantías retroactivas. ¿Qué recomendamos nosotros? De que estudiemos esos convenios, de que miremos en cada caso cuál fue el pasivo que se liquidó, y si se demuestra de que el maestro tuvo vinculación antes del 90 con la entidad territorial, ese maestro debe recuperar la retroactividad de sus cesantías. Y es bien importante porque es que no hay comparación de una fórmula como se aplica ahora, ¿sí?, de sumar un salario por año y pagar unos intereses que hoy son muy bajos. En cambio, si la cesantía corresponde a multiplicar el último salario, supongamos un maestro de categoría 14 que hoy prácticamente está ganando 4.900.000, con todos los factores salariales le sube casi a 6 millones de pesos, lo multiplica por el tiempo de servicio, entonces es un valor bien importante. Entonces hay que, maestros, ponerle cuidado a esto, revisar esos convenios de afiliación, revisar cómo se liquidaron los pasivos y sobre todo saber cuándo lo vincularon. Pero si un maestro que lo vincularon antes del 90, ¿sí?, hoy aparece en el fondo pagándole cesantías anualizadas, ese maestro tiene derecho a pelear las cesantías retroactivas. Ese es un asunto bien importante que nos debe llevar a estudiar los documentos de ese entonces y a revisar nuestra historia laboral. Si necesitan cualquier información sobre este tema, con mucho gusto nuestro equipo jurídico, cuyos contactos ustedes los encuentran
en nuestra página web les brindamos la asesoría que corresponde. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande 2, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Si tu lavadora suena como pista de reggaetón o tu horno hace corto como el beat de esta canción, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Si la llama de tu gas no es azul como el cielo y tu calentador deja el agua como el hielo, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Estamos de aniversario. Agenda tus servicios con EPM a tu puerta hasta el 20 de mayo y disfruta de los descuentos y promociones que tenemos para ti. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Quiero manifestarles 4 temas importantes de orden jurídico a los maestros del país. El primero es que quiero reiterarles, quiero decirles que cuando nosotros estamos trabajando sobre un aspecto de orden jurídico, sobre una actividad procesal, sobre una circunstancia que deviene de una actividad de orden jurídico, lo hacemos cuando ya no es posible que el gobierno nacional le reconozca a un docente, a un maestro, su derecho. Y solamente en ese momento es cuando nosotros como oficina de abogados intervenimos. Cuando el gobierno nacional ya quiere desconocer el derecho de los docentes, el derecho de aquellas personas que de manera justa y de manera legal se acercan a nuestras oficinas y lo hacen porque el gobierno nacional ya quiere hacerles prescribir el derecho y de alguna manera no reconoce en ellos la manera de cómo debe reconocer de manera legal esa actividad de orden jurídico. En segundo lugar, quiero expresarles que también les reiteramos a los maestros del decreto 1278, y ojo con esto, que continúan saliendo las sentencias a favor de todos los maestros que han tenido alguna experiencia antes del 26 de junio del año 2013. Esos maestros no tienen por qué seguir esperando la edad de 57 años para pensionarse, sino con la edad de 55 años hoy. Las Cortes, los tribunales y el Consejo de Estado vienen de manera reiterativa, insistiéndole al gobierno que aquella posición sesgada y sobre todo una posición unilateral del gobierno en el cual les exige la edad de 57 años para adquirir su pensión de jubilación, hoy ha desaparecido. Ya la jurisprudencia es constante, es permanente, es pacífica. La única excepción que tiene esa circunstancia es cuando el maestro antes del 26 de junio del año 2003 ha laborado al servicio de entidades privadas y ha cotizado a fondos privados de pensiones. Sin embargo, en López Quintero estamos trabajando profundamente para buscarle una alternativa de solución a estos maestros, porque no puede ser posible que el resto de compañeros vayan a recuperar los beneficios que traían los compañeros del 2277, los cuales son 55 años de edad, la compatibilidad entre el salario y la pensión de jubilación, el 75% del valor del salario del último año de servicios, y no el promedio salarial de los últimos 10 años, como lo viene haciendo el gobierno nacional, y con la posibilidad de hacerlo hasta la edad de 70 años, como lo establece hoy la normatividad para efectos del retiro forzoso para todos los empleados públicos de Colombia. Esa situación y ese comportamiento nosotros lo vamos a resistir y lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias hasta que el gobierno nacional entienda que las sentencias judiciales son para respetarlas y que las decisiones de los jueces y los tribunales hay que acatarlas. En tercer lugar, los maestros que nos han dado poder previamente para reclamar la sanción por mora cuando han realizado trámites de cesantías parciales o definitivas. Tengo un dato específico al día de hoy. Le hemos cancelado ya el 66.9% de la totalidad de los docentes que nos han otorgado los respectivos poderes. Nosotros estamos trabajando en ese asunto. ¿Y qué es lo que ha pasado con el otro 33% que está en espera de los respectivos pagos? Es que el gobierno nacional comenzó ofreciéndoles el pago del 70% de la creencia que se les debe.
pero además de eso la comenzó ofreciendo sin intereses, sin indexaciones, sin costas, lo que equivalía prácticamente, maestros, al 50% del valor de la creencia en López Quintero. Nosotros no vamos a permitir que los maestros que fueron maltratados, humillados por el Fondo Nacional de Prestaciones y que les demoraron sus cesantías cuando habían a ellos lo que hicieron, hoy van a recibir las sanciones por mora rebajadas. Por lo tanto, estamos llevando los procesos a su liquidación total. Y cuando el Fondo Nacional de Prestaciones cancela la integridad de completamente, él pega la sanción por la mora en las cesantías, llegamos a acuerdos con ellos y paulatinamente iremos pagándole a todos los maestros, pero no venderemos este derecho a ningún maestro del país. Hartos se han luchado los maestros durante más de 20 años para que las cesantías les lleguen en el igual momento y en igual circunstancia como les llegan al resto de empleados públicos del país, para que hoy se diga, de alguna manera, soterrada por parte del gobierno nacional, que va a cancelar las sanciones por mora de manera parcializada. Nosotros le hemos exigido al gobierno nacional que respete los acuerdos, que respete la ley y que además de eso le pague a los maestros y a sus familias el pago de las sanciones por las moras de cesantías de manera integral y completa. Y en cualquier momento los maestros van a comenzar a aparecer en los listados. Y en cuarto lugar, maestros, el tema que nos atañe hoy acá. Cuando en López Quintero nos pronunciamos sobre un tema de orden jurídico, lo hacemos con la suficiente claridad y con la convicción de orden legal que tenemos la razón y que nos estamos respaldando en circunstancias de orden jurídico como lo establece la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los tribunales administrativos. Y esa situación no es una cuestión de improvisación, es una cuestión de un trabajo en un equipo serio, organizado, que lleva años de trabajo. Durante muchos años nos dimos a la tarea de profundizar en un tema, y era el pago de los intereses a las cesantías que le hacían a los maestros en los meses de marzo, en los meses de abril, e incluso algunos maestros no han recibido los intereses a las cesantías del año 2020. ¿Y por qué al resto de empleados públicos del país les cancelaban los intereses a las cesantías antes de terminar el respectivo año? Y estudiando este tema, maestros del país, y en el desespero del gobierno nacional, con la multiplicidad de demandas que tenían en el tema de las sanciones por mora, cuando el maestro solicitaba cesantías parciales o definitivas, apareció una reforma a la ley en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Ley 1955 del año 2019. Y esa reforma le asignó unas competencias a las entidades descentralizadas y que fueron certificadas en educación por Ley 60 del 93 y Ley 715. ¿Qué significa eso, maestros? En el transcurso del recorrido de la demanda que teníamos ante la Corte Constitucional y ante el Consejo de Estado en el año 2019, a espaldas de los maestros, les reformaron la Ley 91 de 1989. Y esa reforma, que incluso la denuncié, porque se hizo a espaldas de los maestros, se hizo a espaldas de FECODE. Esa circunstancia trajo consigo una reforma al contenido de la ley. Y eso nos sirvió a nosotros de prueba para llevar a las sentencias que trajo posteriormente el Consejo de Estado y la que nos acaban de notificar de la Corte Constitucional y que le otorga un nuevo proceso a los maestros del país, que nada tiene que ver con los procesos de sanción por la mora en las cesantías que se vienen tramitando. Por eso aquí les quiero hacer un paréntesis muy especial a todos los maestros que han sido vinculados después del 1 de enero de 1990. El gobierno, en el desespero de reformar el tema del manejo de las sanciones por mora en las cesantías y deshacerse de la responsabilidad de los términos que tiene para responder, y modificando la ley, le asignó responsabilidades a las entidades territoriales sin asignarle los respectivos recursos ni las suficientes instrucciones de orden legal para estos efectos. Y así lo determinó el Consejo de Estado. Por lo tanto, hoy, maestros del país, todos los maestros, sin distinción alguna, si son departamentales, municipales, cofinanciados, si son distritales, tienen derecho a una indemnización porque el gobierno los maltrató durante más de 30 años al haberles pagado los intereses a las cesantías en una fecha posterior
a la terminación de las vigencias fiscales. Y ahí veíamos a todos los maestros vinculados después de 1990, en los meses de marzo y de abril, incluso no le han pagado a un grupo de maestros los intereses del año 2020, preguntando cuándo les iban a pagar los intereses, cuando el resto de empleados públicos del país, de hecho a todos los empleados privados de Colombia, al único sector del sector público que dejaron por fuera de la regularidad fue a los maestros. Y el Consejo de Estado estableció que esa circunstancia tiene que regularizarse. Y se encontró el Consejo de Estado con la reforma de la ley, con el Plan Nacional de Desarrollo, que el gobierno, intentando en su desespero de deshacerse de la cantidad de demandas por su negligencia oficial, entregó responsabilidades a los departamentos y municipios y hoy le está dando un derecho a todos los maestros del país, derecho que nosotros lo luchamos durante más de 5 años y que en virtud de mencionadas circunstancias le quiero decir a todos los maestros del país, hoy les nace derecho a una indemnización y sobre todo a que hacia el futuro corrijan esas circunstancias. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Si tu lavadora suena como pista de reggaetón o tu horno hace corto como el beat de esta canción, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Si la llama de tu gas no es azul como el cielo y tu calentador deja el agua como el hielo, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Estamos de aniversario. Agenda tus servicios con EPM a tu puerta hasta el 20 de mayo y disfruta de los descuentos y promociones que tenemos para ti. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. ¿Qué estamos haciendo nosotros, maestros? Ya comenzamos a hacer las respectivas reclamaciones y de hecho ya hay las primeras sentencias a favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No importa si el maestro de alguna manera fue vinculado por un municipio o fue vinculado por la nación o fue vinculado por el departamento. Lo que interesa es que las cesantías las tenga en su cancelación año por año. Hay algún grupo de maestros que son vinculados antes de 1990, como el grupo de maestros nacionales a los que se les aplicaba el Fondo Nacional del Ahorro, ¿sí? Que también tienen derecho a esta reclamación. Pero digamos que de manera principal es la vinculación a los maestros que son que tienen su acto administrativo después del 1 de enero de 1990. Este derecho, maestros, no es un derecho que se le esté rogando al gobierno nacional. Este es un derecho que le atañe porque la Corte Constitucional hasta se extrañó del comportamiento que tenía el gobierno con los maestros. Nunca jamás había llegado un proceso judicial de esta envergadura a las altas cortes. Ahora bien, ¿qué es lo más grave? Lo más gravoso es que las entidades territoriales ahora les descentralizaron la potestad del manejo de las cesantías y tenían que haber consignado los recursos el 15 de febrero de este año en el Fondo Nacional de Prestaciones de las Cesantías de los Maestros, y esta es la fecha en que no lo ha hecho. La fiduciaria, la previsora, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda le están haciendo el quite a la norma, desconociendo el Plan Nacional de Desarrollo, y están asignando unos recursos por el Ministerio de Hacienda a la fiduciaria, a la previsora, haciendo un manejo ilegal de los recursos como siempre lo habían hecho. Por eso hoy, maestros del país, encontré la manera de cómo financiar finalmente el Fondo Nacional de Prestaciones de manera definitiva para los maestros del país, y que nunca jamás vuelva a decirse que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio está desfinanciado, porque el 15 de febrero de cada año las entidades territoriales, con los recursos que le debe asignar el Ministerio de Hacienda, debe tener cancelada las cesantías de todos los maestros del país que son anualizados a disposición de los maestros de Colombia. Por eso tanta repulsa ha hecho el gobierno nacional con la posibilidad que los maestros puedan reclamar sus cesantías año por año. Y ahora estamos en un proceso judicial ante la Corte
y ante el Consejo de Estado, Maestros de Colombia, en una acción que interpuso el Ministerio de Hacienda, en un impacto fiscal, para que ustedes puedan reclamar como el resto de empleados públicos de Colombia las cesantías cuando bien lo tengan, y no cada 3 años, que ahora se volvieron 4 con efectos de una interpretación que tiene la fiduciaria, que es después del pago y no es después de la reclamación. Las cesantías a las que ustedes tienen derecho. Encontramos la llave del candado. ¿Cuál era la razón de eso? La razón de eso es que con la reforma del Plan Nacional de Desarrollo ahora no pueden justificar a los 4.000 maestros que nos están escuchando entre Facebook y YouTube. Les quiero decir que no tienen cómo justificar la actitud arbitraria e ilegal de haber reformado el régimen especial de cesantía establecido en la Ley 91 del 89, en un Plan Nacional de Desarrollo, a espaldas del magisterio, y ahora los recursos no le fueron asignados, lo que le hizo nacer un desconocimiento de la ley al gobierno y a las entidades territoriales, y dijo la Corte, y se le impone una sanción por la mora en las cesantías mientras no consigne las cesantías. Y este es el momento que a los maestros del país no les han consignado las cesantías. Y además de eso, tampoco le han consignado los intereses a las cesantías, porque debieron haberlo hecho en el mes de diciembre del año inmediatamente anterior. Lo que dijo el Consejo de Estado y la Corte le genera al maestro el derecho a reclamar una indemnización producto de esta actividad de manera ilegal. Maestros, pero ¿cuál es la razón por la cual maltratan al docente? Si al resto de empleados públicos le pagan las cesantías el 15 de febrero, le pagan los intereses a las cesantías antes de terminar la vigencia del año 2020, y a los maestros no. Pasaron por encima del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo solamente fue un momento de desespero del gobierno nacional para efectos de desconocer los derechos del magisterio colombiano y traer consigo las circunstancias del pago de las cesantías parciales y definitivas que las venía desconociendo durante muchos años. Hoy, maestros del país, quiero expresarles que con mucha dedicación ahí, en los próximos años, vamos a regularizar 2 circunstancias. La primera es que las cesantías estén antes del 15 de febrero de cada año en el Fondo Nacional de Prestaciones. Como son cerca de 200.000 maestros en Colombia que están en estas circunstancias, eso traerá de manera directa y correcta la financiación del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio hacia el futuro. Y en segundo lugar, vamos a reclamar la indemnización que estableció la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que hoy está equivaliendo para cada maestro a 3.86% del valor de su salario, y va a seguir corriendo en el transcurso del tiempo. Cada vez que transcurra un mes, le seguirá debiendo un mes de salario más al maestro hasta que no le cancelen las cesantías. Ya tenemos las certificaciones de las entidades públicas, municipales, departamentales y distritales, donde establece claramente que no consignaron las cesantías, que si bien es cierto la ley cambió, no les asignaron los recursos. Entonces, aquí no solamente podemos hacer la ley a favor del gobierno, la ley tiene que ser establecida para todos los ciudadanos. Las leyes tienen que ser expedidas en equidad, en justicia para todos los que son habitantes de Colombia. Y en este caso, que las circunstancias que de hecho y de derecho rodean las situaciones particulares del tema de la sanción por la mora en las cesantías, le nace un derecho a todos los maestros del país que han sido vinculados después del 1 de enero de 1990 a reclamar de manera concreta y precisa esa indemnización. Y sobre todo una circunstancia muy importante, que hacia el futuro, por la dignidad del maestro, por la dignidad de la ley, del cumplimiento de la ley, se haga justicia y se trate de iguales condiciones a los maestros que al resto de empleados públicos de Colombia. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial
del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.